Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Contento de estar una vez más por medio de, de Facebook para poder predicar la palabra del Señor. Doy gracias al Señor, amados. Y saludo a todos los hermanos y hermanas, a mi amada esposa, a mis hijos y a todos los hermanos de la congregación. Quería continuar con la vida de Abraham, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias por estar en tu presencia, por permitirnos, Señor, trazar tu palabra. Perdóname, Señor, si en alguna medida, Señor, haya faltas en mí, Señor, seguramente que aquí será. Pero no dejo de pensar en aquella porción de tu palabra que dice que tú ahora nos ves a través de la sangre de Cristo, y bueno, y nos ves como hijos santos, justos y perfectos, a través de la obra redentora de la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, estamos aquí para poder seguir con esta meditación de la palabra, y quería saludar, ¿no?, a todos los hermanos que me conocen y decirles que nosotros, o a todos los hermanos que escuchan, decirles que nosotros estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Nuestro código postal es 1675. Si me equivoqué, después lo voy a volver a reiterar. Siempre deseando y anhelando en nuestro corazón poder extender este Evangelio de la Gracia por todo lugar de nuestro país, por lo menos de nuestro país, ¿no? El anhelo de nuestro corazón es eso, y bueno, y siempre orando al Señor en esa dirección, sabiendo que mi amado pastor, el pastor Ignacio de los Santos, él me había apartado como misionero. Un misionero es una persona que lleva la palabra, que es enviado a llevar el Evangelio. Y bueno, y muchas veces voy cuando puedo, cuando tengo recursos para hacerlo, voy con mi amada esposa, y el último viaje que hemos hecho fue a Misiones, y ahí hemos recorrido muchísimo, el Señor nos abrió mucha puerta, y ahí está el pastor Jorge Gamarra con la iglesia, con este mensaje de la gracia, con este Evangelio de la gracia, y queremos extendernos, queremos salir para otros lugares. Nuestros recursos son pequeños, no somos personas de recursos, tenemos una pequeña iglesia, y bueno, pero así y todo, hermano, no dependemos del hombre, dependemos de nuestro amado Señor. Nuestro amado Señor puede proveernos más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, siempre tocando a las personas, no, de buen corazón, personas que le aman a Él, personas que sienten amor por el Evangelio, que entienden la salvación de los pecadores y el perfeccionamiento de los santos. Ellos son los que Dios va a usar para que nosotros podamos extender esta palabra, este Evangelio de la gracia en todo nuestro amado país. Gracias le doy al Señor, y bueno, le pido sus oraciones, amados, en ese sentido, que podamos nosotros recorrer, ¿no?, mucho camino todavía para poder extender este Evangelio, por lo menos sembrar la simiente, ¿no?, sembrar la simiente con la cual el Señor llevará a cabo todas las promesas que Él nos ha hecho. Y quiero seguir hablando sobre la vida de Abraham. Me cuesta mucho salir de este capítulo 16 del libro de Génesis, pero es tan hermoso, cada vez que lo medito, el Señor es como que me va trayendo mayor entendimiento. Creo yo que es el Señor, dado que tengo el Espíritu Santo, dado que tenemos la vida de nueva creación. Y acá decíamos nosotros con respecto a la vida de Abraham,
creo que ya hemos orado, pero por las dudas voy a volver a orar. Sí, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a desarrollar la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vemos que Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar y su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y esta es una cosa muy importante, ¿no? Parecería que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia esta parte, este versículo. Primeramente en el capítulo 2, ella declara y dice, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces yo creo que, como en lo natural, ¿vio? En lo natural, creo yo que una mujer estéril no deja de satisfacer a su esposo por ser estéril, sexualmente hablando, ¿no? Ella puede satisfacer a su esposo aún siendo estéril. Y así muchos hermanos se gozan con la gracia. De alguna manera ellos encuentran satisfacción en la relación que tienen con la gracia, ¿no? El problema es que Dios la hace estéril a la gracia en la vida de muchos hombres y mujeres de fe. Y bueno, nosotros ya hemos visto por qué Dios hace estéril a Sara, que representa el pacto de la gracia, como ya lo hemos visto ahí en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Entonces, él la hace estéril a Sara. ¿Por qué? Si ella está con el hombre de fe, no tiene relación con otro, no que no sea Abraham, ella tiene relación con Abraham. Ella quiere, la gracia quiere que Abraham tenga una descendencia para que Dios pueda cumplir la promesa que le había hecho. Pero claro, la promesa era que Dios, la promesa que Dios le hizo, la iba a cumplir con el hijo de Sara, no del hijo de una extraña, con otro hijo. Así también nosotros, en este tiempo, nosotros nos satisfacemos con la gracia, ¿vio? Nos satisfacemos de alguna medida. Pero el problema es que Cristo no se manifiesta en nosotros, ¿no? En la vida de la nueva creación, el hombre no se manifiesta en nosotros. Cristo, el Hijo de la promesa, no se manifiesta en nosotros. No lo podemos nosotros manifestar, ¿no? ¿Por qué no lo pudimos manifestar? Porque no lo hemos concebido a ese Hijo. No lo hemos concebido. ¿Y eso por qué? Porque Dios hizo estéril a la gracia. Muchas iglesias que predican la gracia no pueden manifestar al Hijo de la promesa, a Cristo resucitado, no lo pueden manifestar. Tienen el conocimiento, aún se gozan con la gracia, pero la gracia no puede darles a ellos el Hijo de la promesa para que ellos puedan alcanzar todo lo que Dios prometió, ¿no? Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que ya vamos a entrar en ese tema. ¿Cuáles son las promesas del Nuevo Pacto? ¿No? ¿Cuáles son las promesas del Nuevo Pacto? Ahora, Sara le pide a Agar que tenga, le pide a Abraham que tenga una relación con Agar, ¿no? ¿Por qué? Porque la gracia, que vendría a ser Sara, ella sabe que no le puede dar hijos, no le puede dar hijo a Abraham. Entonces recurre a su sierva para que a través de su sierva
él pueda tener hijos. Ahora, ¿quién deseaba tanto este hijo? ¿Quién lo deseaba más? Tal vez Abraham deseaba más este hijo que Sara. No digo que Sara no lo haya deseado, por supuesto. Ella deseaba ese hijo amado, pero Dios la había hecho estéril. Y Abraham insistía con Sara, pero Sara no le daba ese hijo. Y Sara sabía que Abraham quería un hijo. Entonces, la única manera que Sara podía llevarlo a Abraham digamos, a desmantelar el por qué Sara no le podía dar un hijo a ella, o por qué Dios no le había dado, lo había hecho estéril a ella, era que Abraham se relacionara con Agar. Y Abraham se relacionó con Agar y tuvo el hijo que deseaba. Pero cuando Dios vio al hijo que Abraham tuvo con Agar, no se agradó de ese hijo, porque la Biblia lo dice así. Entonces dice, y en el versículo creo que está en el libro. Bueno, Sara le pide que se llegue a su sierva. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva la egipcia, al cabo de 10 años. ¿Vio? Al cabo de 10 años. El número 10 es muy representativo en este pasaje, porque el número 10 representa lo máximo. Digamos, lo máximo que puede soportar una persona, eso es el 10, ¿no? Es el 10. Del 1 al 10, lo máximo es el 10. Y el hecho de que acá Sara, después de 10 años, al cabo de 10 años, había habitado con Abraham en la tierra de Canaán. 10 años trató Abraham de tener un hijo con Sara. 10 años insistiendo, y no había caso, ¿no? Entonces, cuando Abraham de Sara le permitió a Abraham allegarse, tener relación con Agar, para que Agar le diera un hijo, era después de 10 años. ¿No? Imagínense, este hombre de fe quería tener un fruto con la gracia, pero no había caso. No había caso, no había forma que este hombre de fe pudiera ser fructífero con la gracia. Que Abraham, que es el padre de la fe, pudiera tener un hijo con su esposa, porque Dios la había hecho estéril. ¡Qué bárbaro, hermano! 10 años constantemente esperando, ¿no? Esperando. Y no había caso. Y la gracia tuvo, no por causa de ella, sino sabemos que por causa de Abraham, tuvo que permitir, ¿no?, que Abraham tuviera una relación con su esclava, con Agar, ¿vio? Y le dio por mujer a Abraham a su marido. Eso es lo que hizo Sara. Y él se llegó, ¿no? Se llegó. Agar significa la fugitiva, la que huye. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham, que ahora vamos a ir ahí, el hecho de que durante 10 años hay hermanos que conocen, que son de la fe, que se gozan con la gracia, pero que no son fructíferos,
porque no pueden dar a luz al Hijo de la promesa, es decir, a Cristo en ellos, ¿no? Ellos se sienten frustrados, ellos se sienten, ¿no? Decepcionados en alguna medida con la gracia, ¿vio? Porque la gracia no fue capaz de darle a ellos y en ellos el Hijo de la promesa, que es Cristo. Todavía ellos siguen viviendo en base a su propia capacidad humana, en base a su fuerza, en base a su inteligencia, en base a su carácter natural, que viene de allá, de la vieja vida. Todo en base a eso ellos tuvieron relación con la gracia. Y la gracia le hubiera dado hijos en esa condición, pero Dios nos lo permite. Porque Dios la hizo estéril a la gracia para con esa persona, así como lo hizo para con Abraham, ¿no? Dios hizo estéril a la gracia a causa de usted, de vos. El culpable no era la gracia, el culpable sos vos. ¿Por qué? Porque todavía no estás en condiciones de tener una relación con la gracia que traiga al Hijo de la promesa. Al Hijo de la promesa. Entonces, ¿qué tenía que entender Abraham? Abraham entendía que, lógicamente, que tuvo la relación con Agar, y de esa relación nació un hijo, ¿no? Que fue Ismael, que ya vamos a llegar ahí. Y ciertamente que él habrá amado mucho a Ismael, no es que sintió desprecio. El que no se agradó de Ismael fue Dios. ¿Qué significa Ismael? Ismael es el fruto de nuestro esfuerzo humano por dar un fruto, a luz un fruto, una obra, que eso viene a través de la obra, a través del esfuerzo. Y la única manera que él podía tener ese fruto era por medio de Agar, que representa el pacto de la ley. ¿No? Pero fíjese que la gracia entregó al hombre de fe bajo la ley para que él pueda ser fructífero. Pero Dios no se agradó de ese fruto. Dios no se agradó. Y entonces hizo estéril a la gracia, aunque la hizo estéril antes de que ella no entregara a Abraham. Dios nos agrada de el esfuerzo que usted puede hacer para producir a Cristo en usted. Porque Cristo en nosotros es a causa del embarazo que tiene el hombre de fe con la gracia. Es a causa de la fe, no a causa de un esfuerzo. Agar nació por la simiente, voy a empezar de nuevo ahí. Agar dio a luz a su hijo a través de Abraham. ¿A través de qué? Del espermatozoide de Abraham. Pero Sara tuvo un hijo con Abraham, pero no a través del espermatozoide, sino a través de la simiente. De la simiente. Parece que el espermatozoide y la simiente son la misma cosa. Pero el espermatozoide, todos nosotros sabemos que es eso lo produce el hombre. Y la simiente habla de la palabra de Dios. ¿Qué produjo el embarazo en la relación de Abraham y Sara? ¿Qué produjo? Fue la palabra de Dios. Él creyó en la promesa que Dios le había dado a él. De acá a un año, tenía casi 100 años Abraham, de acá a un año tu esposa concebirá un hijo. Y él creyó. Cuando se le aparece, él creyó. Y entonces, Ismael nació por medio del espermatozoide, pero Isaac nació por medio de la palabra, por medio de la simiente. La simiente es la palabra de Dios.
No es lo mismo el espermatozoide que la simiente. No es lo mismo. En el espermatozoide está el esfuerzo del hombre. Está la capacidad del hombre en producir. ¿Vio? Pero el hombre no puede producir la simiente. El único que puede producir la simiente es Dios. Fíjese qué precioso eso, ¿no? La simiente, la cual es Cristo, dice en el libro de Gálatas, ¿no? La cual es Cristo. Entonces, nosotros, para poder tener a Cristo en nosotros, para que Cristo pueda ser concebido en nosotros, por medio de la gracia, ¿qué es la gracia? Es el Evangelio. Este Evangelio tiene la capacidad, ¿no?, de producir a Cristo en nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros dejamos de tener nuestra relación con Agar, con la ley, con el esfuerzo. Yo no tengo que esforzarme a embarazar a la gracia. No tengo que esforzarme a dar a luz un hijo. El hijo, esa concepción en la gracia la hace Dios a mi favor. Y a favor de él, por supuesto, también. Por eso no puedo salir de este capítulo, porque es algo muy maravilloso lo que haya escondido aquí. ¿No? Porque muchos hermanos que conocen el mensaje de la gracia, ¿no?, que también se gozan con la gracia, pero aún así no pueden producir el hijo de la promesa. Muchos hermanos tratan de producir el hijo de la promesa en ellos por medio de un esfuerzo. Y muchos pastores de la gracia ponen bajo ley, ¿no?, esfuerzos a los hermanos para que Cristo sea formado en ellos, ¿no? Y Cristo es formado una vez que la simiente, que uno cree la palabra, la simiente va a crecer en nosotros, va a través del alimento. El alimento es vida, ¿no? Ese alimento le permite a Cristo crecer. Ese alimento, lógicamente, son llamados también doctrina y enseñanzas. ¿No? Esos alimentos nos traen doctrina y enseñanza. Vio que muchas veces hay clase de cocina en muchos lados. Yo siempre le decía a mi esposa que en las iglesias tiene que enseñarse a cocinar a las personas, a las hermanas. Tienen que aprender a cocinar, ¿no? Hasta pelar una papa, hasta hacer una comida muy complicada. Y tiene que conocer los atributos de cada alimento, conocerlo, y en qué beneficia eso al cuerpo, cómo la vida se desarrolla a través del alimento. Esa es una parte práctica para que los hermanos puedan entender la parte espiritual. Entonces, ¿cuántos pastores de gracia, que son de la fe, que tienen relación con la gracia, que se gozan con la gracia, pero sin embargo, ¿no?, la gracia es estéril para ellos porque todavía ellos, ¿no?, están tratando de concebir, ¿no?, al hijo de la promesa a través de su esfuerzo? ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia no crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía: ruego al Padre nuestro Señor Jesucristo que os dé espíritu de sabiduría, de entendimiento, ¿no?, en el conocimiento de Él, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál era aquella supereminente grandeza de su poder, que obró en Cristo y que ahora obra en nosotros. Fíjese. Entonces, vemos esta iluminación que vamos teniendo con respecto a este pasaje, ¿no? Y cómo Dios nos está haciendo ver a nosotros, ¿no?, que así como Abraham no pudo él tener un hijo con Sara porque él era fuerte en sí mismo, así nosotros, los de la fe, ¿no?, nunca vamos, aunque nos estemos gozando con la gracia, aunque nos estemos gozando con la gracia, nunca vamos a dar un fruto, o el fruto que es el hijo de la promesa en nosotros, para alcanzar las promesas de Dios. No lo vamos a tener. Por eso tenemos que llegar a Gálatas 2:20, vuelvo nuevamente a ese pasaje.
¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús era débil en la carne, pero era poderoso en el espíritu y en el alma. Era poderoso, y así tenemos que ser nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir, pastor? Que no tenemos que hacer nada. El espíritu es vida, hermano, ¿no? La vida siempre hace algo. La vida siempre se manifiesta a través de hechos, pero es la vida lo que hace, no nosotros, es la vida. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro yo para que la vida se manifieste, ¿no? ¿Y qué hace la vida? Usa nuestro cuerpo humano, porque la vida está dentro de nosotros y se expresa a través de nuestra humanidad, se da a conocer a través de nuestra humanidad. Por eso la vida que nosotros tenemos es una vida de justicia, una vida moral, una vida de rectitud. No es que no hacemos nada, hacemos mucho. Aunque cuando usted perdona está haciendo algo que el mundo no puede hacer. Cuando usted tiene misericordia está haciendo algo que el mundo no tiene. El mundo no tiene misericordia. Cuando usted está dando un vaso de agua con amor, un plato de comida con amor, eso el mundo no lo puede hacer. No lo puede hacer. Con el amor de Dios, porque cuando hablamos de amor, no estamos hablando del amor del alma, no santificada, sino hablamos del amor de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Y eso el mundo no lo puede hacer porque ellos no tienen a Jesús. Cuando nosotros nos brindamos de adentro hacia afuera para ayudar a la gente, lo hace el Espíritu. Todo lo que hace es el Espíritu. Por eso Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, ahora vayamos un poquito a la palabra, ¿no? Dice la palabra, que Abraham atiende a la voz de Sarai y toma a Agar. ¿Por qué la toma? Porque la gracia se lo permitió, porque Sara se lo permitió, ¿no? Y sabemos que este es el pacto de la ley, ya lo hemos dicho, para que él pueda ser fructífero, ¿no? Así como hoy día los creyentes admiten la ley, aceptan la ley, no como un medio de santificación, sino más bien como un medio de obras, no como un medio de santificación, sino más bien como un medio de justificación, ¿no? Ellos creen que por ahí Dios va a cumplir la promesa que Dios les hizo. Hay muchos, miles hoy día que son celosos de la ley, ¿no? Eso usted lo puede encontrar ahí en Hechos capítulo 21, en el versículo 20. 21-20. Dice acá el arresto de Pablo en el templo. Y Pablo le decía a ellos, ¿no? Cuando ellos le oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero han creído, pero son celosos de la ley. Dejaron de recibir lo que ellos creyeron por seguir siendo celosos de la ley. No, ellos recibieron, pero tenían que dejar la ley o ubicarla en su lugar, en el lugar que Dios la puso, ¿no? Y seguir recibiendo más y más y más de la gracia. Entonces, saben que son salvos por gracia, pero no pueden tomar la inmensidad de la salvación. Muchos hermanos, ¿no? En las cuales ellos son herederos, ni pueden tomar la inmensidad de la gracia. Muchos hermanos que conocen la gracia, que se gozan con la gracia, no toman la inmensidad de la gracia, ¿no? La cual es la base para poder, porque la gracia es la base para poder manifestar al Hijo de la promesa. Sin la gracia no se puede. Por eso las iglesias que se han formado bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de la ley, son iglesias que ellas no pueden
ver la transformación de vida de los hermanos. No pueden ver la completa formación de un hijo de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, entonces, el primer afecto que tiene Abraham al apropiarse de Agar, parece todo lo que él deseaba, ¿no? Él siente placer, ¿no? Por el fruto, porque el fruto está en evidencia. Inmediatamente, al año ya Agar fue y presentó el fruto. Pero cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios empieza a manifestarse, Él repudia al hijo de Agar, que está en cuestión ahí. Él no lo acepta a ese fruto. Pero sin embargo, la sierva Agar está contenta, está feliz por ese fruto que este hombre de fe tuvo con ella, ¿no? Y la Gracia, que era la señora de Agar, ¿no?, es así dependiente de Agar para que los hijos de la fe puedan tener fruto. La gracia es dependiente ahora de la ley, para que el hombre de fe sea fructífero. Y cuando ella vio que había concebido, su señora fue despreciada ante sus ojos. Entonces, siempre es lo mismo así. Ya esta parte ya la habíamos visto, usted lo puede escuchar en el último programa que hemos hecho. Quiero avanzar un poquito más. Entonces, Sara la echa a Agar de su casa. No la echa, sino que ella huye de su ama, ¿no? Por eso el nombre es fugitiva. El nombre de Agar es fugitiva, huye. Y dice que el ángel del Señor le dijo a Agar, ¿no?, la halló junto a una fuente de agua en el desierto. Ahora vamos a ver el lugar que ocupa la ley hoy con nosotros. ¿Qué lugar? Nosotros no desechamos la ley, dice Pablo. Establecemos la ley. Entonces, en el desierto, junto a la fuente sobre el camino del sur, dice. Entonces, en lo que queda del pasaje, porque ahí en este pasaje nos muestra a tres personas, ¿no? Nos muestra a tres personas: Abraham, a Sara y a Agar. Es un triángulo. Y la instrucción no es una instrucción de experiencia, como vimos anteriormente, previamente, antes, sino que esto es una historia divina, es algo que nosotros no tenemos que imitar exactamente a Abraham en lo que hizo, sino que esto es una historia que Dios la escribió para nosotros. Y Agar, como representando la ley, nos enseña, ¿no?, por lo que leemos en la Escritura, ¿no?, ella aquí nos enseña la conexión de Dios con la ley. ¿Cómo entró la ley? Esta entró 400 años después de la promesa dada, que la promesa de Dios le fuera dada a Abraham. Esta ley fue añadida, dice, según Gálatas 3:19. Fue añadida hasta que viniese la simiente, a fin de que la promesa fuera hecha. Además, no fue el Señor quien primero dio a Agar a Abraham. Dios no le dio a Abraham a Agar, ¿no? Él no se la dio, sino que Abraham tomó a Agar, él la tomó. Dios solo envía a ella, a Sarai, después de que huye de su rostro. Es decir, que Dios nuevamente dice: vuélvete con tu ama, vuélvete,
bajo la gracia. La gracia, la ley está bajo la gracia. Vuélvete y estate sujeta a ella, ¿no? Y esto podríamos interpretar como que fue como una prueba, ¿no? Fue como una prueba para que Abraham encontrara la diferencia. Él tenía que encontrar la diferencia, Abraham, que no era lo mismo tener una relación con Agar y un hijo con Agar que tener una relación con la gracia y tener el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, hermano, no es cualquier cosa, ¿no? Con ese hijo de la promesa, él iba a alcanzar todo lo que Dios le prometió, la herencia, la descendencia, el reinado, todo iba a alcanzar con ese hijo. Él tenía que encontrar la diferencia de tener un hijo con Agar y tener un hijo con la gracia. Y muchos hermanos no encuentran la diferencia. No es lo mismo, ¿no?, tener fruto por medio de que no se tiene fruto por medio de la ley, pero no es lo mismo tener un hijo por medio de la ley que tener fruto por medio de la gracia. Con ese fruto que nosotros tenemos, porque la palabra de Dios dice, y el fruto del Espíritu quiere decir que es un solo fruto. Con ese fruto, con ese solo fruto tenemos asegurada todas las promesas que Dios hizo en este pacto de gracia. Todas, tenemos asegurado todo. Pero con el hijo de Agar, con las obras de la ley, no tenemos esa seguridad. Pero Abraham tenía que aprender. ¿Cómo iba a aprender eso? Si la ley se fue, si la ley huyó, si sacamos la ley, si echamos la ley afuera, ¿no? Pero la gracia no echó la ley. Ella se hizo fugitiva, porque cuando Sara se plantó y dijo, yo soy la señora de la casa, ¿no?, y discutió con Agar, Agar fue y huyó. Y ahí, cuando ella iba huyendo, el ángel de Jehová le dijo, no, vuélvete con tu ama y sométete a ella. ¿Y cuál era la función que tenía que cumplir? ¿No? La función era que el hombre de fe tenía que aprender que no es lo mismo tener un hijo o un hijo por medio de la ley que tener un hijo por medio de la gracia. No son los mismos hijos. Son hijos de un mismo padre, pero no son hijos de una misma madre. No son hermanastros, pero no son hijos de la gracia. Eso es lo que hay que aprender. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto es lo que Dios quería que se aprendiera en aquel tiempo y ahora en este tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sido salteado por la iglesia? Abraham debe aprender por su propia experiencia la diferencia entre estos dos hijos. El uno con una esclava, ¿no?, el otro con una mujer libre. Dios no hace suyo al nacido según la carne. Esto es, no hace suyo al que él tuvo con Agar, sino al nacido según la promesa. Esto es por medio de Sarai. En esto hay algunos profundos fundamentos, principios, que los hijos de Israel tenían que aprender, y nosotros también. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué no podemos someter a la iglesia, a los hermanos, ¿no?, bajo ningún esfuerzo, sino que lo tenemos que relacionar con la gracia, con el evangelio de la gracia? En aquel tiempo, Pablo presentó a la gracia como una mujer, que era Sarai, ¿no? Lo mismo ahora. La gracia es el evangelio. El evangelio es la gracia, el evangelio que predicó Pablo. Pablo, él no tuvo relación con
Agar para ser fructífero para Dios. No tuvo. Él representa al hombre de fe. Él tuvo relación con la gracia para poder alcanzar al hijo de la promesa. Y Él nos está llevando por medio del conocimiento revelado, nos está llevando a nosotros a hacer lo mismo. ¿Y qué hace la Iglesia de Gracia? La Iglesia de Gracia pone a los hermanos bajo obras de la carne. Cuando la vida del Hijo de la Promesa se manifiesta, nosotros no podemos dejar de hacer, porque la vida es hacer, la vida se reproduce, la vida manifiesta la hermosura, la belleza de la creación, la vida. Pero eso lo hace la vida, pero la vida muchas veces es aplastada, es impedida por el peso que se le pone a ella misma, ¿no? La mala alimentación, ¿vio? Y todas esas cosas. El ángel del Señor dijo a Agar: vuélvete a tu señora y métete debajo de su mano, ¿vio? Y te multiplicaré grandemente, le dice, y tu simiente no será contada a causa de la multitud. Él le dice que ella tendrá hijos. Vio que tendrá un hijo. Y al mismo le da el nombre y le pone Ismael, que Ismael significa asno salvaje. Y eso está relacionado con la naturaleza del hombre, como vamos a ver. Porque su mano será contra todos los hombres, la mano de Ismael. Porque su mano será contra todos los hombres, y la mano de todos los hombres será contra él, dice Jehová. Él nos da el carácter de aquel hombre, o de aquel nacido de la carne. Ese nacido en la carne es egoísta, terco. No puede ser refrenado ese hombre, aunque esté bajo la ley. La ley no lo va a refrenar. Al contrario, la ley le va a dar más poder, ¿no? Poder a la vida que está en él. Esto puede solamente producirlo la carne, nunca el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nunca puede producir a Ismael. Y la iglesia está lleno de ismaelitas. Estamos llenos, iglesias de gracia, están llenas, grupos que se han separado del cuerpo de Cristo, que andan como vagabundos, sin dirección, porque no tienen la iluminación, no tienen el entendimiento, anda sin dirección, vagando por este mundo, haciendo solamente lo que ellos quieren y lo que a ellos se les ocurre, pero no están viendo realmente todo el plan de Dios para lo cual ellos fueron llamados. Ismaelitas, no son ismaelitas, no son hijos de la promesa, no son israelitas, por así decirlo. Así, Ismael, bajo el pacto de la ley, solo da la prueba completa de que ellos andan en la carne. ¿Cuánto andan conforme a la carne? ¿Por qué? Ellos piensan que andan conforme al Espíritu, pero ellos son producto de la carne. ¿Quiénes son producto de la carne? Aquellos que se dividen de una iglesia y se ponen en un grupo. ¿Quién los llevó a hacer eso? ¿El Espíritu Santo? Yo estoy seguro que no. Y menos en una iglesia de gracia donde el pastor enseña la verdad, donde el pastor es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué se fueron? Porque viven conforme a la carne, andan conforme a la carne, sienten conforme a la carne, se engañan a sí mismos como Lot, creyendo que caminando hacia Sodoma, y ir a Sodoma era la voluntad de Dios. Sodoma no solamente es el mundo de pecado, sino es el mundo religioso, que Dios aborrece.
las prácticas. ¿Cuántos ismaelitas hay? Hermanos que se hicieron ismaelitas, ¿no? En su conducta, en su pensamiento y en su sentimiento, ¿no? ¿Por qué son ismaelitas? Porque andan en la carne, son las obras de la carne lo que se ven en ellos, no son el fruto del Espíritu. ¿Vio, hermano? Para esto fue, para que nosotros podamos distinguir. Si nosotros no podemos distinguir el hijo de la promesa del hijo de la esclava, entonces ¿cómo vamos a traer amonestación a la iglesia? No hay que dividirse, ¿no? Dios aborrece, dice, ¿no? 6 cosas. Y aún así, y aún una más abomina su alma, ¿no? Aquel que divide a la iglesia. Dios abomina el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso, hermano. Arrepiéntase. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Usted que está predicando la gracia, que se ha separado, que nadie lo mandó, que se puso usted solo por el talento que Dios le ha dado, usando el talento que Dios le dio a usted para aprovecharlo para usted mismo en vez de para el cuerpo de Cristo. Arrepiéntase, vuélvase, antes que sea tarde, antes que suenen las trompetas, antes que usted tenga la pérdida de toda su herencia, ¿no? Vuélvase, porque lo va a lamentar. Lo va a lamentar, en aquel día usted va a lamentar eso. La gracia no quiere eso para usted. Entonces Ismael, bajo el pacto de la ley, solo da prueba completa de que ellos eran de la carne. Aunque son religiosos, y dice que Agar regresó a donde estaba Sara, y ella la reconoce a Sara como la señora de la casa, ¿no? Todavía me quedan 3 minutos. Entonces así, ¿cuál es la lección? La lección, el aprendizaje aquí, que Israel debe aprender, es que la ley viene sobre la escena en sus años de historia, después de que la fe y la gracia habían estado unidos como el camino de fructibilidad. ¿Vio? Porque antes no había ley. Aun cuando los israelitas estaban en el mundo, esclavizados en Egipto, no había ley. Todo era gracia. Los israelitas que salieron de Egipto salieron bajo la gracia, no bajo la ley, ¿no? Pero después se les fue dada la ley. Ellos pidieron por la ley. Terrible. Hay hermanos que no entienden, por no entender, porque no escudriñan, porque no viven en el Espíritu, no tienen comunión en el Espíritu, tienen comunión con su satisfacción del alma, con su corazón adúltero, con su alma adúltera, ¿no? Quieren ellos alcanzar el yo, todavía está vivo ahí. Entonces, la gracia había estado unido como, ¿no?, el camino de la fructividad para ellos. Además que fueron ellos mismos los que buscaron la ley. Ellos buscaron a Agar. Dios precisamente la tomó y la usó para su propio propósito, para educar. ¿Y cómo la tomó? Como tutora. No, como tutora, como dice en el capítulo 3, versículo 25 del libro de Gálatas, como tutora. Él la halla junto a la fuente del agua, lo que es conveniente a la verdad espiritual, por ejemplo, de lo cual la fuente es el símbolo y él así la junta, ¿no? Pero así la ley no es la ley, más bien, como anunciamos, los medios necesarios para un fin. Agar, siendo reenviada a Sarai, predice lo segundo, entrega de la ley. Cuando Israel tuvo aparentemente bajo la ley y la gracia también, así como Abraham tuvo a ambas, Sara y Agar, en su casa,
Note que es Agar y no Abraham a quien Dios aparece en esta conexión, no, en esta narrativa. En realidad, por 13 años, después de que Agar se somete bajo Sara, por 13 años Dios no habla con Abraham. Dios no habla con Abraham. Después, cuando él tenía 13 años, de 99 años a los 89 años, creo que es, se le aparece Dios a Abraham, ¿no? O a los 99 años se le aparece. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros, hermano? ¿Qué vemos nosotros? ¿No? Que estamos errando. Los hermanos de gracia, que dice que son de gracia, los hermanos de la fe, que son de la fe, ellos no pueden tener el fruto deseado, no pueden tener el hijo de la promesa en ellos, porque todavía están relacionándose con su carne, están viviendo conforme a la carne, ¿no? Conforme a las concupiscencias de la carne. La carne es adúltera, ellos están viviendo en adulterio porque su relación es con la carne. La carne es adúltera, va en contra de Dios. ¿Y cuántos hermanos, ¿no?, que están reteniendo relaciones con la carne, no con la carne religiosa, la carne de pecado? ¿Cuántos hermanos están adulterando en contra de Dios? ¿Se da cuenta, hermano? Pero Dios no quiere condenar, Dios quiere que usted aprenda. Que usted aprenda que la única manera en que usted pueda alcanzar la promesa es por medio de la gracia, por medio del Hijo de la promesa. Doy gracias al Señor por esta hora que Dios nos dio para poder predicar su palabra. Oren por nosotros, hermanos. Oren por el propósito que les mencioné al principio de la predicación. Es un anhelo, un deseo en nuestro corazón. Que Dios lleve a cabo. Si Dios no va a estar en el asunto, que no se dé nada. Tiene que venir de Dios. Dice que Dios, cuando bendice, no añade tristeza. Así que, hermanos, oren por nosotros igualmente. Oren por nuestra amada iglesia local. Oren por nosotros, por cada hermana y hermano que se congrega en nuestra amada iglesia. Que el Señor haga su voluntad, amados. Gracias te doy, Padre. Te pido por los hermanos que están enfermos, por aquellos que están pasando por luchas y pruebas, por aquellos que están pasando necesidades. Que tú, Señor amado, puedas cubrirlas. Señor, te pido por nuestro país. Señor, reprende toda obra perversa del enemigo, deshace en el nombre de Jesús, que nuestro pueblo, que tu pueblo sea, Señor, bien atendido, Señor, y que podamos nosotros depender exclusivamente de ti para todas las cosas. Padre, te pedimos por la reunión de mañana, te pedimos por los hermanos, por las hermanas, Señor, que nos han pedido oración. Señor, tú los conoces, tú sabes, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana.